Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, presidente. Presidente, voy a hacer una cuestión de privilegios contra el señor que maneja la mitad del presupuesto nacional. El 50% del presupuesto de la nación argentina lo administra una persona. Es una persona que además maneja un fondo, que es el fondo donde se depositan las ilusiones, las esperanzas y el futuro de nuestros jubilados. Se llama Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Se supone que con ese fondo nosotros, cuando lo pensó Sergio Massa al fondo, dijo, este país tiene tantos vaivenes, tenemos que generar un fondo para que los jubilados tengan certezas. Este señor, por esa ley, tiene la obligación, el señor Basavilbaso, a la sazón, así se llama, Emilio como usted, que ya recibió unas cuantas cuestiones de privilegio hoy por el mal funcionamiento. Este señor presidente, que maneja este fondo, que administra este fondo de sustentabilidad, tiene la obligación de venir a rendir cuentas, porque de eso se trata. Cuando se generó el fondo de redistribución, este fondo de garantía de sustentabilidad, lo que se intentó generar es un ámbito donde el dinero de los jubilados no estuvieran a mano para el manoteo. Y cuando hablo de manoteo me refiero al manoteo que puede hacer el propio Estado en las urgencias y en las necesidades que tiene a veces de financiarse. Alguno puede interpretar que se trata de otro manoteo. Tiene que venir a rendir cuentas. Tiene que venir al Congreso, acá, al ámbito en el que se encuentra la representación de las provincias, el Senado, en el que se encuentra la representación del pueblo, a decir qué está haciendo con la plata de los jubilados. ¿Qué está haciendo con el fondo? ¿Cómo está invirtiendo? Señor presidente, el problema serio que hay con ese fondo es que se presta a la corrupción. Porque las personas que tienen la responsabilidad del fondo pueden hacer inversiones a como dé lugar, a como les guste. Mire, presidente, ¿sabe cuál es el problema más serio que tenemos y por el cual necesitamos que este personaje venga al Congreso? Hace ya algún tiempo, la ANSES generó un convenio, en la época en que Sergio Massa era el director, con la Procuración General, para que el dinero, la administración y los trámites con los jubilados sean controlados por un fiscal. Desde ese momento, un fiscal de la Nación designado por la Procuración tenía la responsabilidad de hacer no una auditoría, un control penal sobre el dinero de los jubilados. Da la casualidad, presidente, que en el momento en el que ese fiscal de la unidad especial que se creó posteriormente para controlar los fondos del ANSES, empezó a preguntar demasiado. Se nota que no les interesan los temas de la corrupción como les interesaban cuando se sentaban de este otro lado. Cuando se sentaban de este lado eran muy afectos a preguntar por la corrupción de los que se sentaban de ese lado. Diputado, por favor. Le decía, señor presidente, que cuando el fiscal empezó a preguntar, empezaron los problemas. ¿Y qué pasó? El señor Basavilbaso estimó que había que hacer un mejor control, que el fiscal de la Nación, que está para controlar la vida de cada uno de nosotros y de todos los ciudadanos, no sirve para controlar las acciones de los funcionarios públicos. Y entonces un convenio por el cual se ejercía este control fue dado de baja. Así, directamente, fue dado de baja. Ahora, cuando uno empieza a mirar algunos papelitos, presidente, porque los papelitos siempre aparecen a pesar de que los escondan, resulta ser que este fiscal incómodo lo que hizo fue empezarse a preguntar
¿Por qué en el año 2016, después de que desde diciembre del año 2015, las operaciones que se hacían con las LEVAC, con el Banco Central, se hacían directamente, pasaron por una empresita media oscura creada por el señor Caputo, el grupo Axis, que fue intermediario del Deutsche Bank, donde el señor Caputo había sido funcionario? Pero qué fiscal tan inquieto, ¿no? Andar haciéndose esas preguntas con un gobierno tan impoluto. Este es el motivo por el cual no han querido que seguir siendo controlados por la Fiscalía. Y es así como hoy el señor Basavilbaso tiene varias investigaciones, entre ellas esta, señor presidente, la de los dineros y las comisiones que pagó en una operación que dirán los jueces si está en el marco de la ley. Pero a simple vista, señor presidente, aparece como dudosa. Mientras esto pasa, el señor Basavilbaso, bien, gracias. Para él no existe la obligación de venir al Congreso. Vino a hablar del fondo, señor presidente, creo que en 2 oportunidades, porque esta es una cuestión de privilegio que me la había pedido la diputada Tundis, que conoce mucho y muy bien respecto de estos temas y que forma parte de la comisión. Ausente sin aviso, el funcionario no aparece por el Congreso. El funcionario toma decisiones cuanto menos sospechosas en cuanto al control. El funcionario tiene denuncias penales y el funcionario no viene al Congreso a decir qué hace con la plata de los jubilados. Para finalizar, presidente, este es el mismo funcionario que anda diciendo por ahí que va a hacer una reforma en el sistema previsional. Y podemos quedarnos con que fue un exabrupto del funcionario, como quiso tapar a algún otro funcionario. Pero ¿sabe una cosa, señor presidente? Hay un decreto que ya hizo una comisión para la reforma del sistema de seguridad social. Mientras tanto, los diputados estamos acá, señor presidente, como si fuera un partido de tenis, viendo cómo la pelotita va y viene, en discursos banales, elaborados, en la mente macabra de personajes que ni siquiera son argentinos y que nos vienen a establecer la estrategia política en el país. Gracias. Señor presidente, mi queja se suma a la queja que han hecho los diputados de mi bloque. El Congreso no está funcionando, señor presidente. El Congreso no está siendo respetado por los funcionarios públicos. El Congreso está siendo un mero apéndice del Poder Ejecutivo, como otrora. Gracias, señora diputada.